Ok, pues entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de las nociones semánticas. Entonces es ahorita cuando deben regresar a sus apuntes de lógica 1 y recordar cómo analizábamos a las nociones semánticas. ¿Por qué van a ser las mismas? Vamos, lo que teníamos, tenemos un lenguaje formal y teníamos lo que son las interpretaciones, que en nuestro caso eran asignaciones de valores de verdad a las letras. Y luego yo defino la verdad, que en nuestro caso era por medio de las tablas de verdad. Y luego empiezo a hablar de las fórmulas que son verdaderas en toda interpretación o que son falsas en toda interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros vamos a hacer las cosas, conceptualmente es lo mismo. Tenemos un lenguaje de primer orden o un lenguaje de predicados, vamos a definir a las interpretaciones y luego voy a definir a la verdad en esas interpretaciones. Y una vez que tengo todas las posibles interpretaciones y a los enunciados son verdaderos en algunas, falsos en algunas, qué sé yo, entonces puedo hablar de las nociones semánticas. Lo que voy a hacer hoy es darles un ejemplo antes de dar todo eso, porque esa es la definición es la definición de verdad que sí les voy a dar, lo voy a dar en otros videos, pero ahorita lo que yo quiero es que se den cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Porque la noción de verdad, la definición de verdad de Tarski es una definición muy natural, pero tiene uno que irla, digamos, motivando. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que hay distintos tipos de lenguajes de primer orden? Cuando les di la definición de los lenguajes de primer orden, si ustedes recuerdan, ténganla presente, espero que la hayan anotado bien. Les dije, cada lenguaje puede tener un número arbitrario de predicados de primer orden, de predicados unarios, de predicados binarios, de predicados ternarios, constantes, puede tener 1, 2, 3, 1000 o ninguna. Entonces, cuando yo doy un lenguaje, yo ya sé que todos los lenguajes tienen cuantificadores, que todos los lenguajes tienen conectivos, todos los lenguajes tienen el símbolo de la igualdad, todos los lenguajes tienen variables individuales. Lo que hace distinto a un lenguaje de otro es cuántas constantes tiene, cuántos predicados tiene, de qué aridad. Ya todo lo demás ya sabemos que eso es común a todos. Entonces, ahorita les voy a decir la notación para un lenguaje, que es lo que generalmente se pone para identificar a un lenguaje. Y aquí lo voy a poner y fíjense cómo lo doy. Ahorita les explico lo que quiere decir esto. Es un abuso de notación porque estoy poniendo las llaves como si el lenguaje fuera este conjunto. En realidad, lo que estoy diciendo es un lenguaje en donde estos son los símbolos no lógicos, los símbolos que cambian. ¿Se acuerdan que los símbolos lógicos son los que tienen todos en común? Este es un lenguaje, lo que yo estoy diciendo, esta es una manera corta de decir, mira, L es un lenguaje que tiene 2 predicados unarios, por eso le puse el unito arriba, un predicado binario, un predicado ternario y 3 constantes individuales. Déjenme volver a escribirlo para que me quede a la mitad. Perdónenme, bueno, ustedes ya me conocen, que no puedo, que no se me puede ir un poquito. Perdón, Q1, R2, S3, A, B, C y ahora sí ya. Aquí está la mitad del pizarrón. Ok. Entonces, fíjense que cuando ponemos esto, lo que estoy diciendo es, mira, mi lenguaje es este. Ya sé que tiene variables, que tiene el cuantificador universal, el cuantificador existencial, tiene todo lo que todos tienen. Y aparte tiene estos 2 predicados unarios, este binario, este ternario y estas constantes. Entonces, ahora fíjense, estamos aquí ya hablando, ya no nada más de simbolizar, sino que yo quiero hablar de la verdad, de las fórmulas de este lenguaje, en qué mundos son verdaderas y en qué mundos son falsas. Voy a hablar de las interpretaciones. ¿Y qué quiere decir interpretar un lenguaje? Pues dar algo así como lo que dábamos, dar el universo de discurso y después decir, en este universo de discurso, P se va a interpretar como tal, Q se va a interpretar como tal, R se va a interpretar como tal, etcétera, etcétera. Entonces, dar una interpretación consiste
en dar un universo de discurso y decir, de eso es de lo que voy a estar hablando. Puede ser los seres humanos, puede ser los personajes de la Ilíada o puede ser cualquier cosa. Pero yo lo tengo que decir. Vamos a usar este lenguaje para hablar de esto. Bueno, ese es un caso particular. ¿Quiero hablar de otra cosa? Bueno, pues es otra interpretación. Recuerden que cada lenguaje va a tener infinitas interpretaciones, como siempre. Entonces, yo voy a considerarlas a todas, pero ¿qué es lo que tengo que dar? Ya no va a ser tan fácil. ¿Se acuerdan la vez pasada? Lo único que teníamos que dar era el valor de verdad de cada letra proposicional. Bueno, vamos a suponer que P es verdadero, Q es falso, R es verdadero. Bueno, ahora no es así, porque yo no voy a poder decir P es verdadero o falso. Si P es un predicado unario, va a ser verdadero acerca de ciertas cosas y falso acerca de ciertas otras. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Yo voy a tener que decir, mira, te voy a dar un universo de discurso y te voy a dar el significado de cada una de estas. Esa es una posible interpretación. Claro que le puedo cambiar el significado tantas veces como quiero, pero vamos a hacerlo. Entonces aquí les voy a dar una estructura. Es una estructura que a mí me gusta mucho, que bueno, estructura o interpretación son lo mismo. Es una estructura que a mí me gusta mucho, porque es una estructura que todos conocemos, que son los números naturales que los aprendimos desde la primaria. Porque fíjense, si nosotros empezamos a decir, oye, que si Aquiles era aqueo o Aquiles era troyano, y yo me dicen, ¿es verdadero o falso? Híjole, pues es que no leí la Ilíada, ¿no? Es que no me sé la Odisea, es que no me sé la Biblia, etc. En cambio, hay cosas muy obvias que todo el mundo sabe. Fíjense que la verdad tiene que ser una cosa que no haya discusión. O por ejemplo, en las novelas, fulanito ama a sutanita, ¿verdadero o falso? Está complicado contestar eso. Entonces, no es eso lo que nos importa a nosotros, sino que queremos dar interpretaciones de tal manera que la verdad o la falsedad sea una cosa objetiva y que no se discuta. Entonces, yo les voy a dar aquí, este va a ser un ejemplo de una posible interpretación y de que yo los quiero llevar a cómo calcular la verdad de ciertas fórmulas en una cierta interpretación. Esta es una posibilidad. Y entonces, fíjense, voy a dar como universo de discurso a los números naturales. Mi universo de discurso va a ser a los números naturales que empiezan desde el 0. Entonces, así como antes tenía a los seres humanos, antes tenía a los personajes de la Ilíada, ahora voy a tener a los números naturales. Se denotan así, con una N con doble rayita. Esos son los números naturales. Ese es mi universo de discurso. Ahora yo tengo que decir qué quiere decir PX, qué quiere decir QX, qué quiere decir RXY, qué quiere decir S de XYZ y qué quiere decir A, B y C. Tengo que darle significado a todos estos, porque yo ya sé que la igualdad es la igualdad y que el para todo quiere decir todos y que el existe quiere decir existe y que la negación quiere decir no. Pero yo no sé qué quiera decir esto. Bueno, ¿por qué le pongo aquí 1, aquí 2 y aquí 3? Porque me lo está diciendo el lenguaje. Bueno, entonces fíjense lo que yo voy a decir. Aquí ya no se vale que diga X es deportista o X es científico, como en el examen. Pues si mi dominio son los números, no tiene sentido, es un error categorial hablar de deportista o de científico. Entonces aquí vamos a decir X es par. Aquí vamos a decir X es impar. Que son propiedades relativas a mi universo de discurso. Entonces, cuando yo lea PX, yo estoy diciendo, me están diciendo que X es par. Me están diciendo que X es impar. Bueno, RXY debe de ser una relación de A2 entre dos números. Voy a decir X es menor que Y. Aquí pongo X es menor que Y, por si no se saben esto. Ahora, S de X, Y, Z, adrede les puse esto para que se den cuenta que puede haber de todas las aridades. Debe de ser una relación ternaria que involucre a 3. Fíjense cómo la voy a interpretar. X más Y igual a Z. Cuando yo diga X, Y, Z están en esta relación, quiere decir que los primeros dos sumados me dan el tercero. Bueno, A, B y C deben de ser individuos, así como Elena, Aquiles, Ana, Inés, Laura, ahora tienen que ser números. Bueno, vamos a ponerles
0, 1 y 2. Yo pude haber escogido cualquier número. Bueno. Entonces, fíjense, yo ya tengo mi interpretación. Yo ya dije de quién estoy hablando y yo ya dije qué significa cada uno de estos símbolos. Ahora, en esta interpretación, cada enunciado va a tener un valor de verdad. ¿Se acuerdan lo que son los enunciados? Donde no hay variables libres. Bueno. Entonces, en esta interpretación, fíjense cómo la denoto. Voy a quitar esto, lo voy a poner un poco aquí a la izquierda. A0, B1, C2. Y la notación que nosotros usamos para esta interpretación es decir N, es otra N, pues, es N con esto interpretado, Q interpretado, R interpretado, S interpretado, A interpretado, B interpretado y C interpretado. Esto nada más es notación, no se preocupen. Pero lo que estoy haciendo es que haya un reflejo entre el lenguaje y la interpretación. Como quien dice, es la vida real. Y este es el lenguaje. Y este lenguaje lo estoy usando para hablar de esto. Este lenguaje lo estoy usando para hablar de los números naturales. Estoy usando P para hablar de ser par. Estoy usando Q para hablar de ser impar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no importa. Si no les gusta, ignórenlo, porque luego a mí lo que me importa es lo que sigue, ¿no? En esta interpretación N, cada enunciado de L tiene un valor de verdad. Y lo que yo quiero es que lo vayamos calculando. Vamos a empezar ahorita y en el siguiente video va a haber 2 videos de esto. Voy a continuar. Pero empecemos con una, creo que me quedan 2, 3 minutitos. Vamos a empezar, ¿no? Para que ustedes vean cómo se calcula, ¿no? Calculamos el valor de verdad de los siguientes enunciados. De los siguientes enunciados. Y van a ver cómo es. Los voy a ir llevando de lo facilito a lo difícil. Por ejemplo, si yo les digo Q de B, ustedes dicen, ok. ¿Quién es Q? Ser impar. ¿Quién es B? 1. Entonces lo que me está diciendo es que 1 es impar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Qué tal si digo Q de C? Entonces lo que me está diciendo esta fórmula en esta interpretación, fíjense que esta fórmula no tiene valor de verdad, esta fórmula es formal, pero en esta interpretación se interpreta como 2 es impar. ¿Verdadero o falso? Falso. Deliberadamente no les puse al 0 porque apuesto que no saben si el 0 es par o es impar. El 0 es par. Entonces, aquí lo voy a poner. 0 es par. Porque los pares son los números que al dividirse entre 2 me queda 0. Bueno, vamos a seguir en el siguiente video con más ejemplos de esto, porque creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces, gracias y hasta la próxima.